Estos son los 5 shorts ambientales de esta semana compilados en un único video. Número 1. La extinción masiva del Triásico-Jurásico. La cuarta extinción masiva que golpeó a nuestro planeta es conocida como la extinción del Triásico-Jurásico y ocurrió hace aproximadamente 200 millones de años. El evento de extinción comenzó en un área conocida como la provincia magmática del Atlántico Central, donde por más de 600.000 años cientos de volcanes hicieron erupción y liberaron lava y dióxido de carbono que causaron un potente efecto invernadero y la acidificación de los océanos. En muchos sentidos fue menos destructiva que las otras grandes extinciones anteriores, pues significó la extinción de, entre comillas, apenas el 25% de las especies marinas, un número muy bajo cuando se lo compara con la gran extinción anterior, la del Pérmico-Triásico, que acabó con casi 80% de todas las especies marinas. La extinción significó la desaparición de muchas de las especies que habían dominado la tierra y el mar hasta entonces, lo cual dejó nichos libres para que los ocuparan los dinosaurios, quienes se volverían los dueños del planeta por los próximos 135 millones de años y hasta la última de las grandes extinciones. Número 2. La extinción masiva del Cretácico-Paleógeno. La quinta y última de las extinciones masivas de nuestro planeta es probablemente también la más famosa de todas, la que acabó con los dinosaurios. La llamada extinción masiva del Cretácico-Paleógeno ocurrió hace aproximadamente 66 millones de años cuando un enorme asteroide impactó con nuestro planeta. El asteroide medía más de 10 kilómetros de ancho y su choque contra nuestro planeta fue tan grande que dejó un gigantesco cráter de aproximadamente 180 kilómetros de diámetro y 20 kilómetros de profundidad en el lugar de impacto, Chicxulub, en la península de Yucatán. El cataclismo liberó una energía equivalente a 100.000 gigatoneladas de dinamita y produjo una serie de desastres que acabaron con 75% de las especies que habitaban el planeta. Esto fue seguido por incendios que consumieron casi todos los bosques del planeta. Finalmente, una densa capa de ceniza bloqueó la luz solar por casi una década, matando a la vegetación y causando un invierno que no acababa nunca. Número 3. Barras de chocolate utilizarán envoltorios de papel. Buenas noticias para el planeta. Snickers, Mars y Milky Way, algunas de las barras de chocolate más populares del mundo, pronto empezarán a ser vendidas en envoltorios de papel reciclable en vez de plástico. Los envoltorios comenzarán a usarse primero en Australia a partir de abril del 2023 y se espera que para 2025 todos los productos de la empresa se vendan en envoltorios reciclables o compostables. Se cree que solo en Australia el cambio de envoltorio se traducirá en 360 toneladas menos de plástico anuales. Pero espera un momento, ¿es esta medida realmente tan verde como parece? Si bien es ciertamente un paso en la dirección correcta y más empresas deberían imitar estas prácticas, los envases de materiales biodegradables no siempre son tan ecológicos como uno podría pensar. Existen varios factores a considerar, como de dónde viene el papel usado para hacer los envoltorios y si los envoltorios efectivamente son reciclados después de su uso, por nombrar solo algunos. Sobre este tema demasiado complejo para cubrirlo en este short, tengo ya un video explicativo que puedes ver haciendo clic aquí. Número 4. Tuvalu, el país que se digitalizará a causa del cambio climático. Este es probablemente el video más distópico que verás en lo que queda de año, y es 100% real. Se trata de un mensaje del ministro de Relaciones Exteriores de Tuvalu, Simon Kofi. En él, Kofi anuncia que su país será digitalizado y subido a la nube para que pueda sobrevivir, pues ya han aceptado que Tuvalu desaparecerá físicamente en los próximos años a causa del aumento del nivel del mar y la inacción de las potencias mundiales frente al cambio climático. Tuvalu es un país insular de Oceanía, es uno de los países más pequeños del mundo en términos de área y población. Con una altitud máxima de apenas 5 metros por sobre el nivel del mar, también es el país con la menor altitud máxima del mundo y por lo mismo uno de los lugares que más rápidamente está desapareciendo a causa de la subida del nivel del mar. Simon Kofi ya había llamado la atención del mundo hace unos años cuando durante la COP26 dio un discurso con el agua literalmente hasta las rodillas, urgiendo a los líderes del mundo a tomar acciones contra el cambio climático ya. Número 5. Encuentran 2 nuevos minerales en un meteorito. Científicos de la Universidad de Alberta han encontrado 2 nuevos minerales en un meteorito en Somalia. Los minerales han sido bautizados como elalita y elkinstantonita. El primer nombre en referencia al lugar donde fue encontrado el meteorito, el Ali, y el segundo nombre en honor a la científica de la NASA, Lindy Elkins Stanton. Cabe destacar que ambos minerales habían sido sintetizados artificialmente en laboratorios por primera vez en 1980.
Sin embargo, no habían sido reconocidos como minerales hasta ahora porque uno de los criterios para determinar si algo es un mineral o no es que tiene que darse en la naturaleza. El descubrimiento de estos dos nuevos minerales puede ayudarnos a entender mejor cómo se forman los asteroides y el universo mismo. El meteorito de Lally era conocido por los locales desde hace generaciones, pero recién llegó al conocimiento de los científicos en el año 2020. El meteorito de 15 toneladas ha sido trasladado a China, donde probablemente será vendido como objeto de colección, lo que hará difícil continuar con las investigaciones científicas. Espero que este compilado te haya gustado. Recuerda que estoy subiendo shorts ambientales casi todos los días. Gracias por tu atención y bienvenido al Holoceno.